Pues nos encontramos aquí en este Centro de Medicina Deportiva, IMED UCV, para hablar de una situación, de una coyuntura que se está dando, sobre todo entre los corredores. El hecho de tener que correr con la mascarilla, con la normativa aplicada por parte de las autoridades. Tanto el corredor de élite, pero sobre todo el corredor popular, está viendo que va a tener que variar sus costumbres. Al menos durante estas semanas, ya se lleva un tiempo y todavía sin tener una fecha definida para poder eliminarla. El hecho de tener que correr, hacer ejercicio con esa mascarilla tan molesta y que además queremos conocer si es o no nociva para la salud, al margen del rendimiento deportivo que uno pueda tener, si le puede perjudicar de cara al futuro. Y para conocer un poquito más esta situación, hoy estamos bien acompañados por el responsable de este Centro de Medicina Deportiva. Él es el doctor Óscar Fabregat, que nos va a dar un poquito más de luz sobre todo este asunto. Hola Óscar, ¿qué tal? Muy buenas y gracias por estar aquí en Super Running. Buenas tardes y bienvenidos. Bueno, cuéntanos un poquito, sobre todo a grandes rasgos, ahora entraremos más en detalles, pero ¿en qué nos perjudica ese corredor popular que piensa que es un engorro llevar la mascarilla, si realmente tiene un efecto nocivo o no a nuestra salud? En realidad es un engorro, desde luego, porque correr con la mascarilla es muy molesto, pero parece ser que los pocos estudios que se han realizado, aunque es verdad que la mayoría se han realizado en centros como este, en laboratorios cerrados, para precisamente analizar los parámetros fisiológicos y ver si tienen algún efecto perjudicial sobre el rendimiento y sobre el metabolismo cardiovascular. Parece ser que en esos estudios no hay un detrimento a nivel de la fisiología del ejercicio. Es muy molesto, pero como te comento, con los estudios que se han hecho, la mayoría se han hecho con mascarillas quirúrgicas, porque la FFP2 sí que es verdad que dificulta mucho la ventilación, sobre todo en esfuerzo, pero en estos estudios en los que se ha realizado el análisis con la mascarilla quirúrgica parece ser que afecta poco al rendimiento. La mayoría de estudios coinciden sobre todo en un parámetro que sería la hipercapnia, y es que al llevar la mascarilla generamos un microambiente entre la mascarilla y la boca, en el cual el aire que exhalas, parte de él lo vuelves a inhalar, exhalas y vuelves a inhalar, es como si respiráramos lo mismo, ¿no? el mismo aire. Sí. Y eso nos va acumulando un poquito de CO2 en sangre. Pero en realidad este acúmulo se podría considerar residual, o sea que sería más molesta que perjudicial para la salud y sobre todo para el rendimiento. Con lo cual, a grandes rasgos, Óscar, aunque cada persona es un mundo, podemos decir que esa sensación, como dices, de ahogo, ¿no? de asfixia, de sentirte ahí con la mascarilla mientras corres, es más un tema mental que realmente una situación física. Según los estudios, sí, pero a mí también me gusta diferenciar lo que es hacer un análisis en un laboratorio, que el hecho de que tú te pongas una mascarilla y te vayas a correr una hora y media, o vayas en bicicleta 3 horas, que es verdad que ahí no tenemos evidencias sobre si eso va a repercutir o no. Por eso, aconsejamos dentro de lo posible que el atleta popular que sale a trotar una horita, 3/4 de hora, 1 hora y media, haga pequeñas paradas, fracciones de entrenamiento para en un sitio que no haya gente, bajar un poquito la mascarilla, respirar, descansar y retomar otra vez el entrenamiento. Hablabas de la hipercapnia, has comentado, sí, ¿verdad? Que comentas que deja unos efectos secundarios. He leído además en alguna entrevista que también has realizado anteriormente, efectos como el dolor de cabeza, ¿no? Entre otras cosas, son una serie también de consecuencias, me imagino, de efectos que uno puede tener después de hacer ejercicio. Claro, ¿no? si cuando estamos entrenando, estamos realizando esa actividad física, empezamos a notar algunos síntomas, como un poco de embotamiento mental, una cefalea difusa, a veces sensación incluso de náuseas. Esos son síntomas que a veces representan ese acúmulo de CO2 en nuestra sangre. Desde luego, si notamos cualquiera de estos síntomas, hay que parar, intentar bajar esa mascarilla y preventilar un poquito, y automáticamente recuperamos. Te iba a preguntar también por la diferencia de corredores que hay. Por un lado está el habitual, el que pueda correr regularmente entre semana,
y luego está un poco el ocasional, ¿no? ¿Cuál de los dos es el que más va a acusarlo? ¿El que está más acostumbrado o por el contrario el que menos está acostumbrado a hacer kilómetros? Pues no te sabría contestar. Yo creo que ahí depende un poco también de la intensidad del ejercicio, y ahora estamos en buena época porque no hace demasiado calor, porque desde luego una medida de estas en periodo estival yo creo que no sería viable con el sudor, la mascarilla y demás. Pero yo creo que dependerá también un poquito de la intensidad del ejercicio. Yo creo que esta normativa está orientada pues a intentar limitar un poco los contactos en zonas que, aunque están al aire libre, aquí en Valencia están muy frecuentadas, como es toda la zona del río, y ahí se junta muchos deportistas de muchos niveles, incluso se junta mucha gente paseando o caminando rápido. Entonces, quizá para ese deportista que sale a caminar rápido, que hace una actividad de menor intensidad, la mascarilla, pues ahí sí que tiene un poquito más de sentido, digamos, en el sentido que te cruzas con mucha gente o vas conversando con el compañero. Pero para deportistas de más intensidad, claro, plantearse hacer unas series de alta intensidad con una mascarilla, supongo que muchos de los televidentes lo habrán hecho, y es realmente complicado. Con lo que me comentas, Óscar, se puede decir que a lo mejor se ve más perjudicado o va a acusarlo más el que busca esas series de velocidad que a lo mejor el que quiera hacer esos rodajes más largos, que a lo mejor va a menos velocidad, hace más kilómetros pero a un menor ritmo. ¿Puede quizás acusarlo menos? Claro, yo creo que hay actividades como por ejemplo el ciclismo. Con la bicicleta la mascarilla se tolera muchísimo mejor. A la carrera continua a un ritmo más sosegado, pues lo puedes tolerar mejor con pequeños descansos. Pero hay actividades, pues eso, más intensas, como pues, las series y demás, que ahí sí que tendríamos que buscar por las franjas horarias en las cuales no es obligatorio llevar la mascarilla, porque veo inviable mantener un entrenamiento de alta intensidad con la mascarilla, aunque sea la mascarilla quirúrgica, que es la que mejor se tolera. Con lo que me comentas, Óscar, ahora sabes que el calendario de carreras populares está cancelado, se empieza a hablar, ¿no? Ojalá que así sea a partir de septiembre, que comiencen de nuevo esas carreras populares con cientos, con miles de corredores incluso. ¿Ves como una alternativa real el poder retomar esas carreras de gente corriendo con mascarillas, o lo ves que sería muy complejo? ¿Podría ser una solución? A ver, el problema, lo que sabemos del virus es que, y cada día estamos aprendiendo, no sé si recordáis al principio que parecía que si tocabas una cosa y quedaba el virus, y ya si el siguiente que la tocaba parecía que se iba a contagiar. Todo eso ya parece que ha quedado en desuso, porque hemos comprobado que en realidad el virus se contagia en espacios cerrados y a través de aerosoles, donde no hay una buena ventilación. Entonces, en relación a eso, con las carreras, quizás se pueden organizar carreras limitando los grupos de salida y, por supuesto, yendo con mascarilla a todas las zonas de confluencia, recoger el dorsal, a la línea de salida y demás. Pero yo creo que lo que es la carrera en sí, si controlas mucho lo que es la afluencia, distribuyes bien los grupos de salida para que no haya mucha gente corriendo al mismo tiempo, yo creo que el riesgo de contagio corriendo en una carrera al aire libre, no sé si es nulo, pero es ínfimo, y desde luego el problema no está ahí. El problema estaría pues en las aglomeraciones que se generan tanto en salida como en meta, como pues en la feria del corredor o a la hora de recoger el dorsal o en estas situaciones. Ya para ir acabando, Óscar, hablabas antes de los tipos de mascarilla, recomendabas que sea la quirúrgica la que usemos para poder hacer deporte, para correr. Se ha hablado también del uso de las de tela, ¿no? Estas que ahora también están proliferando, y existen unas desde hace tiempo, estas de filtro, ¿no? Que parecen muy aparatosas, ¿no? ¿De esas hay alguna constancia de cómo funcionan? Como te he comentado, los pocos estudios que hay, todos se han hecho con mascarillas quirúrgicas, porque pues, son como las homologadas, las estándar, y hay algunos estudios con mascarillas de tela, pero en general la que se recomienda y la que tiene la homologación de seguridad, digamos, la mascarilla quirúrgica, que por otro lado es
casi la más llevadera a la hora de realizar el ejercicio. Y a la última, Óscar, ¿qué mensaje podríamos lanzar a ese corredora popular que sale en el día a día, que tiene que ir con esa mascarilla, que le cuesta adaptarse, acostumbrarse, para que esté tranquilo y sobre todo para que siga haciendo deporte? Porque aquí se corre el riesgo de que mucha gente pueda caer en el riesgo de decir, pues voy a parar hasta que esto se resuelva, y esto a lo mejor es nocivo para la larga, ¿no? Desde luego que no se queden en casa. Mi actividad profesional es como cardiólogo, y yo, todos mis pacientes en esta pandemia que está siendo tan dura para todos, mi mensaje siempre en la consulta es que hay que mantener la actividad física. O sea, el que salía a pasear tiene que seguir paseando. Si tiene que salir con mascarilla, pues sale con mascarilla, pero no nos tenemos que reprimir por el miedo a la pandemia del ejercicio físico, que al final va a ser la mejor vacuna que tengamos contra el virus, porque va a ser el que nos va a reforzar el sistema inmune, va a hacer que estemos más sanos, y desde luego el mensaje sería: no nos quedemos en casa, o sea, salgamos a hacer ejercicio físico, cada uno como lo estaba haciendo. Incluso la pandemia ha sido una oportunidad para algunas personas para iniciarse en esa actividad física. Y desde luego la actividad física al aire libre es fundamental, que nos dé el sol, que nos dé el aire y que disfrutemos de ese ejercicio físico. Pues Óscar, que ha sido un placer, de verdad, que nos hayas atendido. Te dejamos, que ya vemos ahí toda la maquinaria preparada, porque esto no para con las pruebas de esfuerzo, ¿verdad? Eso es, no para. Afortunadamente no para, y a veces con el tema del COVID, la verdad es que muchos deportistas están viniendo a ver, después del COVID, a ver en qué situación han quedado para retomar los entrenamientos. Óscar, un placer y muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Pues Óscar Fabregat, hoy nuestro invitado de excepción en este Super Running. Consejos, como siempre, interesantes, en este caso con esa mascarilla que de momento vamos a tener que seguir llevando para hacer lo que más nos gusta, correr.